Father in heaven, thank you for letting us to come here again and open your word. Lord, pour out your blessings now. Lord, give your words in the mouth of the speakers. Bless the effort and be also with the translators who will translate all these words in the different languages. Be also with the equipment and bless also the people who hear the words. Cleanse us with a coal of your altar and make us pure as you promised us that you would do that. Please also hide us behind your cross and cleanse us from all our sins. We thank you for that. In Jesus' name, amen. Amen. Voy a tomar algún tiempo al comienzo de mis presentaciones y colocar algunos argumentos en su lugar que no están en sus apuntes. No van a necesitar los apuntes a esa hora, pero quieren tomar tal vez, hacer apuntes. Simplemente tenemos un estudio bíblico en casa y yo estaba dirigiendo a ese estudio y he visto un mensaje, el mensaje selectos. Es un capítulo. You ever read a verse in the Bible and you recognize the verse is speaking to you? Jamás han leído un texto y se dieron cuenta que ese texto les está hablando a nosotros. Sometimes you read a whole passage of several verses and you know the Lord is speaking to you. O a veces lee todo un pasaje y te das cuenta que el Señor te está hablando. Well, I read this chapter and I was so overwhelmed with this chapter. Yo leí ese capítulo y yo estaba tan impresionado por ese capítulo that I typed this entire chapter out. Que yo lo escribí, lo copié So we could study it. Para que lo podemos. I typed one paragraph and then I would ask some questions under the paragraph. Yo escribí todo un párrafo y después coloqué algunas preguntas. And that chapter was called The Three Angels and the Other Angel. Y esos capítulos fue llamado Los Tres Ángeles y el Otro Ángel. And most of us that have been studying this message for some time, y la mayoría que han estudiado ese mensaje por algún tiempo are familiar with the 3-1 combination. Están familiarizados con la combinación 3 más 1. You ever heard the expression the 3-1 combination? ¿Jamás han escuchado la expresión 3 y 1? The 3 angels followed by the 4th angel. Los 3 ángeles seguidos por un ángel. The title to this chapter El título is the de este three capítulo, angels and the other angel. el título del capítulo es Los 3 ángeles y el otro ángel. And nowadays I wonder, not back then. Hoy en día me pregunto, no en aquel This tiempo, happened back in 1989. eso aconteció en 1989. But nowadays I wonder, is there any significance that the chapter is number 12? Hoy me pregunto si tiene algún significado que es el capítulo número 12. But in any case, I typed this chapter out Bueno, en todo caso, yo lo escribí, copié ese capítulo on a regular typewriter. en una máquina de escribir With carbon paper. con papel carbón. So everyone that came to study, we could go through it together. Así que todos tenían una copia y juntos podíamos estudiar. Years later, I never knew the significance of that study, and years later, Años después, y yo no sabía el significado de este estudio, probably 6 or 7 years ago, tal vez hace 6 o 7 I años. was at some meetings in California, Yo estaba en algunos encuentros en California
And there was a friend that was at those Bible studies back in 1988, 89. Y había un amigo que había estado presente en estudios bíblicos en aquel tiempo, 89, So 88. 88, 89 time period. El tiempo más o menos, 88, 89. We were studying together for a few years at our home. Estuvimos estudiando por algunos años en casa. But this brother showed up at a meeting. Y ese hermano and he vino clicked al on me. al He encuentro was there when we were studying this. y yo recordé, él estaba presente cuando estuvimos estudiando He esto. could tell me what year it was. Él me podrá contar en qué año fue. And the reason I knew he could tell me Y la razón, porque yo sabía que él me podía contar, is he and his wife got married in our backyard during that time period. que él y su esposa se casaron en nuestra casa So en click este on me, tiempo. I can find out when we actually did this study. Entonces yo me di cuenta que él me podía decir cuándo fue ese estudio realmente. So I asked him when he got married to Michelle, his wife, Entonces le pregunté cuándo se casó con Michelle, su esposa. in 1989. Y él me dijo 1989. This study here Este estudio aquí was the first study we did publicly. fue el primer estudio que hicimos públicamente. It's taken from this chapter. Es tomado de este capítulo. Why, Brother Tabo, Hermano why Tabo, did you have 1992 up there? ¿por qué tienes 1992 allá? Why are you putting 1992? ¿Por qué colocaste 1992? Okay, Let me understand. El año en el cual yo entendí que he's llegamos probably correct on that. al Sometimes I conocimiento say de Daniel 91, sometimes 11, I say 92. 11, 40, 45. A veces yo digo 91, a veces digo 92, probablemente él tiene razón. In 1992, we'll En go with what 92 vamos a tomar esa fecha. my wife and I went to some meetings Mi out esposa of y yo town. fuimos a unos encuentros fuera de la ciudad. And at the end of that Sabbath day, this preacher, Y al final de ese sábado había ese predicador he took about 20 minutes to give an overview of the last 6 verses of Daniel 11. y él ocupó unos 20 minutos para dar una vista general de los últimos versículos de Daniel 11. Those are verses I'd never studied before. Antes yo nunca había estudiado esos versículos, But I knew that he was wrong. pero yo sabía que él estaba errado. So I went up to him after the meetings and I says, I don't know what those verses mean, but I know that you're wrong. Entonces fui y le dije, yo no sé qué significan esos versículos, pero yo sé que tú estás errado. Now, not that it matters. No que sea importante, I never knew that speaker before then, y yo no sabía quién era ese orador antes de esto. but I got to know him a little bit later on. Más tarde lo iba a conocer un poco más. And he's not someone you want to go up and tell they're wrong. Y él no es una de aquellas personas a las cuales tú quieres decir que estás errado, Because he would bite your head off. porque te va a sacar, But he arrancar la didn't do cabeza. it. Pero no lo hizo. He says, why do you think I'm wrong? ¿Por qué piensas que estás errado? Dijo. I says, I don't know what those verses represent, Yo digo, yo no sé qué significan esos versículos, but I know the symbols in those verses either have to be literal all the way through or they have to be figurative all the way through. And you were doing one literal here and one figurative here and then a literal here and then a figurative there. And I says, that can't be right. y yo le dije, yo sé, no obstante, que los símbolos tienen que ser o completamente todos literales o todos simbólicos. Pero lo que usted ha hecho es, tú has tomado uno literal y lo mezclado con después uno simbólico, etc. He says, I get your point. You ought to go home and study those verses. Él dijo, entiendo tu punto, tienes que ir a casa y estudiar los versículos So entonces. through no personal conviction, I began studying the last 6 verses of Daniel 11. Entonces, sin convicción personal, yo comencé a estudiar los versículos de Daniel 11, los últimos And- versículos. I had a brother working for me at that time. Y tenía en ese tiempo un hermano que trabajaba para mí And
This was right during the time period when Bill Clinton became president of the United States. Y esto fue durante el tiempo en que Bill Clinton llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. And when he became president of the United States, he did just what Barack Obama did. Y cuando llegó a ser presidente, él hizo lo mismo que hizo Barack Obama. He began shutting down the military component of the United States. Comenzó a cerrar las estaciones militares en los Estados Unidos. And where I lived in California Y at donde, that time y donde yo vivía en aquel tiempo, en California, was out in the desert, era en el desierto, a place called Ridgecrest. un lugar llamado Ridgecrest. And even most people in California do not know where Ridgecrest is. Y ni siquiera los de ahí, de California, saben dónde queda ese lugar. It's out in the middle of nowhere, Está en medio de la nada, but it's the most significant weapons development base for the United States. pero es el lugar más importante para el desenvolvimiento de armas en los Estados Unidos. Punto. The atomic bombs that they dropped on Japan were put together on that base. They were Las, assembled there. las bombas atómicas que se lanzaron sobre Japón fueron asambladas o ensambladas en este lugar. And I worked in construction. Y yo trabajaba en la And construcción this brother was working for me. y ese hermano trabajaba para mí. And Clinton cut down the military financing. Y Clinton cerró el financiamiento del militar So the construction where I lived ceased. entonces la obra de construcción donde yo vivía acabó. They may have been building 200 or 300 houses a year, Tal vez se construían unos 200, 300 casas al año and it went down to like 4 or 5 building permits a year. y cambió a tal vez a unos 4 o 5 casas por año. So I had a business that at one point had 50 or 60 employees, Tenía yo un negocio que tenía unos 40, 50 empleados and it went down to me. y se redujo a mí. This friend of mine, he moved to a self-supporting ministry in another state. Entonces ese amigo, él se mudó a un ministerio independiente en otro estado. And by that time, I had written an overview of the last 6 verses of Daniel 11. En aquel tiempo yo había escrito un resumen de los últimos versículos de Daniel 11, 40-45. Y ese hermano llevó consigo ese papel, ese hermano que fue al otro ministerio, And he handed it off to the leader of that ministry. y lo entregó al líder de aquel ministerio. That leader read it, said, "This is the Y, best thing I've ever seen on those verses." y ese líder lo leyó y dijo, eso es lo mejor que jamás he leído acerca de esos versículos. And he thought it was well written. Y él pensó que fue bien escrito. So he invited me to come up and work at that ministry. Por lo tanto, me invitó a mí para escribir a este ministerio, para escribir este ministerio. And in 1996, Y en 1996 there were 11 articles printed in that ministry's newsletter se imprimieron 11 artículos en el newsletter de aquel ministerio that covered the last 6 verses of Daniel 11. cubriendo los últimos 6 versículos de Daniel 11. Those 11 articles we took and we put into one magazine. Tomamos a esos 11 artículos y los juntamos en esta revista. Now you may just think I'm just kind of talking here. Podréis pensar que estoy simplemente And I've told the same story many times. charlando aquí y ya lo he contado muchas veces But I esa have a historia. purpose for putting these things in place. Pero tengo un propósito porque It has to do, I'm assuming, estoy making haciendo an eso. assumption about
Brother Tabo's presentations. Estoy asumiendo algo sobre las presentaciones del hermano Tabo. I wasn't here the first couple days, obviously. No estuve aquí los primeros días del seminario. And when he's talking about the prediction before midnight, Y cuando él habla de la predicción antes de medianoche, I assume he's already spoke about the opening up of the seventh seal. estoy shaking his head, estoy no. asumiendo, no habló todavía sobre la apertura del séptimo sello. Okay, the logic I want to put in place La lógica que yo quiero colocar en su lugar, is what I have been seeing him do, lo que he estado viendo que él hace, and we're doing MN for midnight, is that y right? estamos haciendo MN para medianoche, And prediction before midnight y la here. predicción antes de medianoche aquí. Are you going to deal with the seventh seal? ¿Vas a tocar el tema de los 7 sellos? I'm going El to deal with the séptimo seventh sello. seal. Yo voy a tocar el tema del séptimo sello. That's unfortunate Qué malo that I haven't already dealt with it que todavía no he tratado ese tema. before I'm giving you this logic. Antes de daros esa lógica, We will reach a point vamos a llegar a un punto where we'll show that in the Millerite history, en el cual nosotros les mostramos que en la historia there are milerista 7 seals that are unsealed. hay 7 sellos que serán deseliados o que fueron deseliados. And in the Millerite history, the last seal was the midnight cry message by Samuel Snow. Y en la historia milerista el último sello deseliado fue el clamor de medianoche por Samuel Snow. So in the Millerite history, beginning here in 1798, En la historia milerista, comenzando en 1698, the first of those 7 seals is represented by the increase of knowledge when the book of Daniel is unsealed. el primero de los sellos es el aumento de conocimiento del libro de Daniel. Yeah, I didn't say Daniel 12 verse 4, but that's right, when the book of Daniel is unsealed. Daniel 12:4, cuando el libro de Daniel es deseliado. Okay, in the history of 1798 until 1844, En la historia de 1698 hasta 1844 there's a progressive development of truth. hay un desenvolvimiento progresivo de la verdad. That progressive development of truth in the book of Daniel Ese desenvolvimiento progresivo en el libro de Daniel is represented as an increase of knowledge. es como presentado como un But incremento in the de book of conocimiento. Revelation, it's represented as removing 7 seals. Pero en el libro de Apocalipsis se representa como removiendo 7 sellos. The last seal that is removed in the Millerite history El último sello que se remueve en la historia milerista is the message of the midnight cry that goes on in this history. es el mensaje de clamor de medianoche en esa historia. Okay, so what I'm saying is, Lo que yo estoy diciendo, Millerite history is repeated to the very letter in our history. la historia milerista se repite al pie de la letra en nuestra historia. And the prediction before midnight Y la predicción antes de medianoche is the 7th seal being removed es in this movement. es el quitar del séptimo sello en este movimiento. I thought Brother Tabo may have already had that. Yo in place. pensaba que el hermano Tabo ya lo tenía en su lugar. But that's okay. Pero está bien. With this line here, Con esta línea aquí, you add to that fact the truth that Jesus always illustrates the end with the beginning. añades la verdad que Cristo siempre ilustra el fin desde el inicio o con el inicio. For the Millerites, the first truth that's opened up Para is el- the judgment hour message. Para los mileristas, la primera verdad que fue abierta fue el mensaje del juicio, de la hora del juicio. It's the first angel's message. Ese primer mensaje angelical. The hour of his judgment has come. Llegó la hora de su juicio. But Miller had made a mistake. Pero Mila habría hecho un error. He thought the hour of his judgment was going to come in 1843. Él pensaba que la hora del juicio iba a llegar en 1843. And when Sister White speaks about the mistake on this chart, Y cuando Elena White habla sobre el error en ese diagrama,
She specifically calls it a mistake, singular. Ella específicamente lo llama un error en singular. The mistake for the Millerites was the fullness of year El concept. error de los milleristas era el concepto del año completo. Samuel Snow's seventh seal, El séptimo sello de Samuel Snow, the Midnight Cry message, el mensaje de clamor de medianoche, is the perfection of Miller's message. es el perfeccionamiento del mensaje de Miller. The first seal that's opened in Millerite history El primer sello abierto en la historia millerista is a pronouncement that judgment is coming. es el pronunciamiento que el juicio llega. Miller thought it was going to take place in 1843, Miller pensaba que iba a tomar lugar en 1843, but the Lord had held his hand over a mistake. pero el Señor había cubierto un error con su And the mano. Lord raises up Samuel Snow to perfect this message. Y el Señor levanta a Samuel Snow para perfeccionar este mensaje. And when Samuel Snow presents the Midnight Cry message, Y cuando Samuel Snow presenta el mensaje del clamor de medianoche, he doesn't simply correct 1843 to 1844. no solamente corrige 43 a 44, He now has the month and the day. él también tiene ahora el mes y el día. In this history, there is a progressive development of truth. En esta historia hay un desenvolvimiento progresivo de la verdad. In Revelation 4 and onward, that truth is represented as the removing of 7 seals. En Apocalipsis 4 y adelante, esa historia se describe como el quitar de 7 sellos. The Midnight Cry message was the 7th seal being removed. El mensaje de clamor de medianoche era el quitar del séptimo sello. Therefore, in our history, Desde luego, en nuestra historia, in 1989, en 1989, there will be a message introduced será introducido un mensaje that is represented as the removal of the first seal. que representa el remover del primer sello. But there was a mistake in the reckoning of this understanding. Pero hubo un error en el reconocimiento de estas cosas. Yes. It's a singular mistake. Es un error único, singular. And when you get to the time period that the midnight cry is going to be fulfilled in our Y history, cuando llega ese tiempo, cuando se cumple la hora del clamor de you will medianoche, see the message that's opened up in 1989 en ese tiempo, entonces ves el mensaje abierto que fue abierto brought to perfection in this history. 98, What perfeccionado. I'm here to say to you, Lo que yo quiero decir, in 1989, the first message that was opened up was the reform lines. en 89 el primer mensaje fueron las líneas de reforma, But he also at the same time opened up the last 6 verses of Daniel 11. pero también al mismo tiempo él abrió los últimos 6 versículos de Daniel 11, But they're the same message. pero son el mismo mensaje. The reform lines provide a point of reference. Las líneas de reforma proveen un punto de referencia. Reform lines provide a prophetic structure. Las líneas de reforma proveen una estructura profética. But even if you have a good prophetic structure, Pero aunque tengas una buena estructura profética, you have to have a prophecy to bring it into connection with. necesitas una profecía con cual conectar. You have to have a point of reference to put that prophetic structure. Necesitas un punto de referencia para probar la estructura profética. For chapter 12 of Selected Messages, En capítulo 12 de mensajes selectos, the reform lines that we refer to up here began. empezaron las líneas de reforma. I'll take you to the conclusion of this book. Te llevo a la conclusión de ese libro. That's it if you can see it.
Esto es, si lo puedes There ver, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 items on that line. hay 9 puntos en esa línea. Did you look at what Brother Parminder had up here this morning? ¿Has visto que tenía el hermano Pamenda en esa mañana? And after he filled that line up, he had to go over to that board and use this board to put more on that line. Y cuando llenó todo una tabla, tenía que continuar en la otra. Todo comenzó con It has esto aquí. expanded. But what this message and this message emphasized Pero lo que enfatizan esos mensajes, was that probation was about to close for Seventh-day Adventists. que el tiempo de gracia iba a terminar para los adventistas. The reform lines, Las líneas de reforma they weren't meaningless, but I'm going to say meaningless. no eran sin sentido, pero así lo voy a decir. They're meaningless in the sense that unless you have a prophetic anchor to place them upon, Son sin importancia, sino al no ser que tengas un ancla profético en los cuales aplicar. then they don't mean much. Entonces no significa But when mucho. this was recognized as the last 6 verses of Daniel 11 were recognized, Pero cuando fueron reconocidas las últimos versículos de Daniel 11, últimos 6 as the final versículos, scenes of Earth's history, como las últimas escenas de la historia terrenal, then what was recognized En- and taught entonces, ¿qué fue reconocido y enseñado? was that in 1989, Fue que en the 1989 Soviet Union had been brought down through an alliance between the United States and the Vatican. la Unión Soviética fue derrumbada por una alianza entre Estados Unidos y el papado, In fulfillment of Daniel 11, verse 40. en cumplimiento de Daniel 11:40. And therefore, verse 41 was the next thing that was going to happen. Y por lo tanto, el versículo 41 iba a ser la siguiente cosa que tenía que acontecer, yo pensaba. And at verse 41, Y, you have versículo, the Sunday law in the United States. y en el versículo 41 tienes la ley dominical en los Estados Unidos. And at the Sunday law in the United States, probation closes for Seventh-day Adventists. Y en la ley dominical en los Estados Unidos cierra el tiempo de gracia para los In adventistas. these reform lines, En esas líneas de reforma we'd already seen that third waymark ya hemos marks a visto, closed door. ya habíamos visto que ese tercer hito significa una puerta cerrada. These two witnesses Esos dos testigos produced the closed door message for the reform movement of the 144,000. produjeron el mensaje de la puerta cerrada para los 144,000. And the bottom line of these two messages is that probation's about to close. Y la línea fundamental de esos mensajes era que el tiempo de gracia terminaba. And this is upheld by inspiration repeatedly Y esto es que la inspiración repetidamente indica. in more than one place, and it's not a repeat. Y más que una vez, y no es una repetición nomás. Sister White says there was a closed door message in the time of Noah. Elena White dice que fue un mensaje de puerta cerrada en tiempo de Noé, There was a closed door message in the time of Noah and Abraham. en el tiempo de Abraham también, A closed door message in the time of Christ. un mensaje de una puerta cerrada en el tiempo de Cristo. William Miller's message was a closed door message. El mensaje de Miller era un mensaje de una puerta cerrada. And we realize that these two lines of truth produced the closed door message for the 144,000. Y comprendimos que esas dos líneas de verdad produjeron el mensaje de la puerta cerrada para el adventismo, para los 144,000. Now, you may not have caught the foundation that I've just laid so far. Tal vez no comprendieron bien el fundamento que he tratado de colocar hasta ahora, Because right now we're just talking. porque estamos charlando nomás. I haven't given you any spirit of prophecy or thus saith the Lord. No les he dado ningún espíritu de profecía o así dice el Señor. I'm just talking about past history. Y solo estoy hablando del tiempo pasado. But I'm saying things that I hope you remember. Pero estoy diciendo cosas que yo espero que recuerda. Because I'm going to make some points about them. Pero quiero hacer algunos I'll puntos give you de an esto. illustration of one. Quiero dar un ejemplo. From the very beginning, Desde el inicio,
the resistance that was given to this message was based upon fighting the idea of a closed door message. Lo que fue atacado desde el inicio fue la idea de un mensaje de una puerta It's cerrada. been the very bedrock, the very foundation of this message all the way through. Ha sido el fundamento de ese mensaje desde el inicio. So to get to the end, Y llegando ahora al fin, to get right before the door closes, justo antes que cierre la puerta, and if you don't think the door is going to close in the near future, you're really self-deceived. y si tú no crees que la puerta se está cerrando en el futuro cercano, entonces estás realmente I don't even think you have to be a Christian. errado. Yo creo que ni siquiera deberías ser cristiano. Just look at what's going on in the world. Fíjate lo que acontece en el mundo. Look at the rise of Islam. Fíjate el crecimiento del Islam. You realize how many symbols there are of Islam in the Bible, right? ¿Sabe que cuántos símbolos del Islam hay en la Biblia? It's represented in a lot of ways. Es representado de muchas maneras. You know, one of the things about Islam that we forget Una de las cosas que olvidamos acerca del Islam, is one of the primary que es characteristics una of Islam is that it's a locust. de sus características principales, que es una langosta. Have you tested that out? ¿Lo han probado? Have you tested out that Islam in the Bible is symbolized by a locust? ¿Han probado en la Biblia que el Islam es simbolizado por la langosta? Because the natural symbolizes the spiritual. Porque el símbolo natural es lo espiritual. And if you live in a part of the world where there's locusts, Y si vives en una parte del mundo donde hay langostas, you'll realize there's a period of time where the locusts arrive, tú sabrás que hay un tiempo cuando llega el tiempo de la hey, langosta. they're not a problem. ¿Y piensas que eso no es un problema? Porque son unos cuantitos A nomás. little bit further on down the road, they're starting to bug you. Pero después de un tiempo ellos te van a molestar. But they increase exponentially. Pero ellos incrementan And they exponencialmente. reach a point Y llegan a where un they punto swarm the whole world. donde ellos ocupan todo el mundo. Brothers and sisters, we're almost at that point. Queridos hermanos, casi ya estamos en a esas alturas. And it doesn't matter whether you believe the United States or Russia is identified in the book of Daniel. No importa si tú crees que los Estados Unidos o Rusia son identificados en el libro de Daniel. It doesn't matter that if you're a student of prophecy No importa si eres un estudiante de profecía that may have recognized que puede haber reconocido that Donald means ruler of the world and Vladimir means ruler of the world. que Donald significa el gobernador del mundo y Vladimir también You don't have significa to know any of lo that mismo. from Daniel or what their names represent. See that Russia and the United States are building up for some big crisis. No necesitas entender eso de la Biblia para ver que Rusia y los Estados Unidos están armándose para la gran crisis. You don't have to be a Seventh-day Adventist to see that the door's about to close. No tienes que ser un adventista séptimo día para ver que la puerta se está cerrando. But if you are a Seventh-day Adventist and you don't understand that, you are dead asleep. Pero si eres adventista séptimo día y no entiendes esas cosas, estás profundamente durmiendo. And right here, where we're about to watch the door close, Y justamente aquí, donde estamos observando como la puerta cierra, from right among us, de entre medio de nosotros there's men that have rose up se levantaron hombres Then and said probation doesn't really close at midnight. y dicen que el tiempo de prueba de gracia no realmente cierra en medianoche. That's when the judgment of the living begins. Y es justamente cuando comienza el juicio de los vivos. We're right at the end where that's being pushed. Estamos justamente en el fin cuando esas ideas se implementan. But I want you to understand that that argument has been here from the very beginning. Pero les quiero hacer entender Of this message. que este argumento ha estado presente desde el inicio de este mensaje.
I want to tell you some history associated with these two messages. Entonces les quiero contar algo de historia en asociación con esos dos mensajes. But what I want to point out at the outset, Pero lo que yo quiero recalcar desde el inicio, the time of the end, el tiempo del fin. the time of the end we originally thought was a point in time. El tiempo del fin originalmente pensábamos era un punto en el tiempo. Over the past 4 or 5 years, we've came to understand that the time of the end is a period of time. Pero en los últimos 4 o 5 años hemos llegado a entender que el tiempo del fin es un periodo. And we've come to understand more that there are many references of two personages that mark the time of the end. Y hemos llegado a entender que hay muchas veces una representación de dos personajes para el tiempo del fin. So here, a personage could be Ronald Reagan Aquí un personaje podría ser Ronald Reagan and George Bush the first. y George Bush el primero. We'll make that case later. Luego, más tarde vamos a But hablar this de is the eso. time of the end for our generation, Pero ese es el tiempo del fin para nuestra generación. and the increase of knowledge, I'm arguing, Y el aumento de conocimiento, yo are estoy these diciendo, two lines of truth. son esas dos líneas de verdad. Okay? I'm saying you have to have them both. Y yo digo que necesitas ambas. This is the structure. Esto es la estructura, This is the prophecy that allows you to use the structure effectively. esto es la profecía que te permite usar la estructura efectivamente. When we realized that verse 41 of Daniel 11 was the closed door, Cuando comprendimos que Daniel verse 41 era la puerta cerrada, it allowed us to put the Sunday law, which is verse 41, nos permitió la ley dominical, que era el versículo 41, at the third waymark in this basic prophetic outline. como el tercer hito en esa línea básica de la profecía. Okay, but we missed something. Pero olvidemos, o no There was a vimos, mistake. había un error, But last December, pero el último diciembre the mistake was clarified. el error fue clarificado, Paralleling the fullness of the year mistake being clarified in the Millerite history. en paralela al descubrimiento del error del año completo en la historia millerista. So what I'm saying is our message Lo que yo estoy diciendo, nuestro mensaje in the time of the end en el tiempo del fin was Daniel 11, fue Daniel 11, 40 to 45, 40 a 45, in conjunction with the reform line. en conjunto con la línea de reforma. Therefore, Por lo tanto, this message here, este mensaje aquí, the prediction before la midnight, predicción antes de medianoche, Jesus illustrates the end from the beginning. Jesús ilustra el fin desde el inicio. It's going to have to be a message that's based upon Daniel 11, 40 to 45 in conjunction with the reform lines. Tiene que ser un mensaje basado en Daniel 11, 40, 45 en relacionamiento con línea de reforma. Okay, so you have to see that logic for some of the points. Tiene que ver esa lógica para otros puntos. Now, the reason that I told you La razón por que te dije, porque about les running into conté, the brother that got married in my backyard de encontrarme con ese hermano que se había casado en casa, en el is patio, because there's no way I understood what was happening when it was happening. porque no había cómo comprender lo que acontecía cuando I didn't know what the acontecía. time of the end was in 1989. 89 yo no sabía qué era el tiempo del fin. I was studying a chapter in selected messages, that's all. Yo simplemente estaba estudiando un capítulo en mensajes Most of selectos. the serious revelations La mayoría de las revelaciones serias were noticed after the fact. luego se han comprendido. Later on, we noticed them. Más tarde las comprendimos. Give you an example of that. Les quiero dar un ejemplo. If you followed me Si me han seguido in the ministry where we were at, en el ministerio donde trabajábamos,
We printed 11 articles in 1996. Imprimimos 11 artículos en And then 96 turned it into one magazine. y luego lo hicimos a una revista. And in each one of those articles, January, February, March, Y en cada uno de esos artículos, enero, febrero, marzo, there was artwork connected with each of the chapters. había una obra artística en ilustración del capítulo. This is the artwork. Esto aquí es esa obra de arte. From 11 articles, De 11 artículos, the friend of mine el amigo mío, that went to work at the ministry first, que primeramente fue a ese ministerio he took those 11 articles, y tomó esos 11 artículos he took the artwork from those 11 articles, y tomó las ilustraciones and he made a collage of them. e hizo un collage And it was not purposeful de esto. Pero, that one of the titles of one of the pero chapters no hizo a propósito que un título de los capítulos was Time of the End, era Tiempo del Fin and he just plugged it in there. y él simplemente lo colocó allá. Okay. Another one was The Great Escape. Otro fue El Gran Escape. Another one was a chapter called None to Help. Otro capítulo se llama Nadie quien Nothing ayude New Under the Sun. o Nada nuevo debajo del sol. It's years later. Muchos años después, This magazine has been circulated, and people begin to call it the Time of the End. esa revista dio vueltas al mundo y la gente le empezó a llamar El Tiempo del Fin. But we still hadn't understood Pero nosotros todavía aún no habíamos entendido that the time of the end for the reform movement of the 144,000 was 1989. que el tiempo del fin para la iglesia de 144,000, el movimiento de reforma de ellos, Then we era understand it, 89. and we realized the Lord controlled the title of this magazine. Luego lo entendimos y nos dimos cuenta que el Señor controlaba el título de esa All revista. the way along, Desde el inicio there's been providential working. había trabajo providencial que acontecía. Okay, so that's the reason I'm laying some of this out. Por esa razón yo estoy tomando tiempo para There explicar was nothing esa purposeful. historia. No había propósito, It just happened that way. solo simplemente acontecía. So, providential. Let me read you the first Providencialmente. Spirit of Prophecy quote in this magazine. Quiero leer la primera cita de Espíritu y Profecía en esa revista. And the reason I'm saying this is if you go through this magazine, I can tell Y yo you, digo es esto porque si uno lee esa there are revista, 102 quotes, some Hay- Bible, some Spirit of Prophecy. 120 citas, algunos de la Biblia, otros de Espíritu y Profecía. And I haven't counted, Y yo no conté, but at least 25 of them pero por lo menos 25 are quotes that are used regularly by any messenger that presents this message. son 25 que son presentados por cualquier The mensajero quotes que that were in chapter 12 in this book representa ese mensaje. Las citas are del capítulo 12 absolutely foundational to this message. son completamente fundamentales para ese mensaje. The idea that the Lord put them all in one chapter, La idea que el Señor los colocó todo en un capítulo and the idea that the Lord orchestrated the quotes in this book, y la idea que el Señor los colocó aquí todo en ese libro, los orquestó, it's unbelievably amazing. es increíblemente impresionante. And the first quote says, Y la primera cita dice: whatever may be man's intellectual advancement, lo que sea el avance intelectual del ser humano, let him not for a moment think that there is no need of thorough and continuous searching of the scriptures for greater light. no le deje pensar por un momento que no hay necesidad de estudiar la escritura por más luz. As a people, we are called individually to be students of prophecy. Como
su pueblo, somos individualmente llamados para ser estudiantes de profecía. And for some reason, it's the last quote. Y por alguna razón es también la última cita. No fue To call to be a student of propósito. prophet. So here we are at the end. Ahora estamos en el fin. Jesus is going to produce a message for us at the end Jesús va a producir para nosotros un mensaje en el final that has to be the message at the beginning. que tiene que ser el mensaje como del inicio. It's got to be Daniel 11:40 to 45 En in el connection inicio. with the reform line. Tiene One que more time. tiene que ser otra vez Daniel 11, 45 en relación con la línea de reforma. And yet these same guys Y ahora los mismos hombres that are saying that the door doesn't close at midnight, que dicen que la puerta no se cierra en medianoche, that's when the judgment of the living begins, que esto es cuando comienza el they're juicio de los also vivos, claiming también están that diciendo there's no light from Daniel 11 until we get to midnight. también dicen que no hay nueva luz de Daniel hasta que this llegamos quote, hasta medianoche. Pero en esa cita, Let him not for a moment think that there is no need of thorough and continuous searching of the scriptures for greater light. no le deje pensar ni por un momento que no habrá la necesidad de buscar las escrituras por más luz. Inspiration tells us La we're inspiras- all to be students of prophecy. La inspiración nos dice que todos tenemos que ser estudiantes de profecía And we're continually to be searching for greater light. y continuamente tenemos que buscar nueva luz. But now there's been telling us there's no light from Daniel 11 until after midnight. Pero ahora se dice que recién después de medianoche habrá más luz. It's okay not to search Daniel 11 right now. Está bien no buscar estudiar en Daniel Sister White was wrong. en el momento. Estaba errada la Wait Elena till White. midnight, then you can start searching again. Espere hasta medianoche, entonces puede comenzar a estudiar Okay. nuevamente. I've had a problem with these teachings that are going on. Yo tengo un problema con esas enseñanzas que están dando vuelta. And I know some of you in this room are new to this message. Yo sé que algunos en esas salas son nuevos en este mensaje And you stumble over the idea y ustedes tropiezan sobre of esa someone idea like me que alguna persona como yo critiquing some of these false teachings and these false teachers. that are critica out. a alguno de esos mensajes falsos y mensajeros errados, falsos. But I want you to understand, Pero quiero que entiendan, in my defense, en defensa mía, the second spirit of prophecy quote says this. la segunda cita del Espíritu Profecía dice esto. Ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the faith of Seventh-day Adventists. Ministros deberían presentar la profecía más segura como el fundamento de nuestra fe, de la fe adventista. Prophecy is to be our foundation. Profecía debería ser nuestro fundamento. That's the foundation of our faith. Esto es el fundamento de nuestra fe. So in my defense, Así, en defensa mía, if you think I'm being a little bit too critical si piensas que he estado un poco when I muy address the false teachers that are among us, crítico cuando yo hablé contra los I just want you to understand that maybe I've been, mensajeros falsos en what is it? esos mensajes. Pardon me? No, I haven't been too accommodating. Maybe I've been conditioned to be more sensitive to some things. Tal vez he sido condicionado para ser un poco más sensitivo a esas cosas. And the reason for that, Y la razón para ello, one time recently I thought, I need to go through this and count. una vez yo pensé, debería estudiar eso y Count contar. how many passages in here
contar cuántos pasajes aquí, And that's just in here. There's many other passages y eso that say the same solamente, thing. y eso solamente aquí, porque hay muchos otros pasajes que dicen la misma cosa, That tell us that as Seventh-day Adventists, que nos dicen que un adventista séptimo día we have to guard the foundation of our faith. tenemos que guiar o cuidar el fundamento de nuestra And fe. the reason we have to guard it Y la razón por qué tenemos que is because cuidarla, it's going to be attacked. porque va a ser atacada. So I've had this conviction from the very beginning. Entonces yo tenía esa convicción desde el inicio, Whatever the foundation is, lo que sea el fundamento, Seventh-day Adventists are supposed to defend it adventistas tienen que defenderlo because it's going to come under attack. porque va a ser atacado. I'll give you one of them. Les doy un ejemplo. It's out of this chapter. Ese capítulo. Selected Messages, Book 2, page 101. La página 111 de Mensajes Selectos, tomo The 2. great waymarks of truth, Los grandes showing us our bearings in prophetic history, hitos de la verdad que nos muestran are to be carefully guarded, tienen que ser lest cuidadosamente they be torn protegidos, down si no van a ser and replaced destruidos with theories y reemplazados por teorías that would bring confusion rather que than genuine traerán light. más bien confusión que luz verdadera. God. I saw the significance of that quote, I thought. Yo pensaba que yo entendía la significancia, el significado de esa cita Back in 1989. en 1989, But I really didn't know what the foundation was. pero yo en realidad ni sabía qué era el fundamento I don't know when I knew when the foundation was. y ni recuerdo cuando llegué a saber Okay, qué what's the era. foundation? I el heard Brother fundamento. Parminder defining the foundation. ¿Qué es el fundamento? Escuché al hermano Parmena definir el fundamento. What did he define it as? Heard him ¿Cómo? say it twice, I think. ¿Cómo lo The definió rules. él? Las reglas. Now, for years, Por años I've said the truths on this chart were the foundation of the faith of Seventh-day Adventists. yo pensaba que las verdades en ese diagrama eran el fundamento de la fe And I can adventista. bring Spirit of Prophecy quotes to back it up. Y yo puedo traer citas de Espíritu y Profecía para probarlo. So, is Brother Parminder correct? Or am I correct? Or So- are we both incorrect? O, ¿quién tiene razón, el hermano Parmenda o yo? ¿O ambos no estamos en lo correcto? He's correct. Claro que está correcto él. Without those rules, you couldn't come to those truths. Sin esas verdades no puedes llegar a estas. Sin esas reglas The no puedes truths on llegar that chart are the foundation of Adventism. a esas verdades. Esas verdades son los They were put fundamentos together by the Holy Spirit through the man William Miller. del adventismo y fueron compilados por el hombre Guillermo Miller mediante el Espíritu It Santo. was a combination of humanity and divinity. Fue una combinación de lo humano y lo divino. And the foundation that he had to have in order to come to those truths were the rules that he came to understand. Y el fundamento para juntar esas verdades en su diagrama fueran las reglas. So, how is it ¿Cómo es entonces that those rules are going to come under attack? que se atacan a esas reglas? Brother Parminder told us it's because people are going to be using the rules El hermano nos dijo porque se usarán a esas reglas to produce incorrect conclusions. para producir conclusiones erradas. How true it is. ¿Qué verdad es esa? That's what's going on today. ¿Cuán verdadero es eso? Eso es lo que Now- acontece hoy. Let me just, I have a lot more to say that I want to say about this. Tengo mucho más que decir sobre ello, But I want you to understand. pero quiero que One of the comprendan things I want you to see. una because cosa que this yo could quiero come que off- comprendan. This could sound like a very self-exalting presentation. Porque puedes llegar a sonar como una presentación de I autoexaltación. put this together, I put this together. Yo junté eso. That isn't my point here. Esto no es mi punto. There's some things I want you to see here. Hay algunas cosas que yo quiero que vean And I'm trying to let you see how stupid I was about it all. y yo les quiero dejar ver cuán
estúpido yo estaba en referencia a I todo didn't know what esto. the time of the end was. Yo no sabía que era el tiempo del fin. Even when the magazine, The Time of the End, was being produced. Aun cuando se produjo ya la revista El tiempo del fin. I didn't know what the 2520 was. Yo no sabía que eran los 2520. And I'm pretty much the only man I know on planet Earth for a period of about 10 years that was using both those charts Yo era básicamente almost weekly. el único hombre que yo conozco en el planeta Tierra que por unos 10 años estaba usando esos diagramas semanalmente. And why was I using those charts? ¿Y por qué las estaba usando? Because I wanted to prove the daily. Porque yo quería defender, probar el Did continuo. I understand those charts were the foundation of Adventism? ¿Entendía yo ese fundamento del adventismo? Ese diagrama No como fundamento. way. De ninguna manera. Did I see the 2520 on it? ¿Vi los No. 2520 en ello? De ninguna manera. I was using them so much in South America that I had those two charts translated into Spanish. Les usaba tanto en Sudamérica que les hice traducir al español. I didn't know they were sacred. Pero no sabía que eran sagrados. I knew what Sister White said in early writings, page 74, that they were directed by the hand of the Lord and should not be altered. Yo sabía que dijo Elena White en 1 Escritos 64 que fueron dirigidos por la mano del Señor y no deberían ser alterados. But I didn't know those two charts had been typified by the two tables of the Ten Commandments. Pero no sabía que esos dos diagramas habían sido tipificados por las dos tablas de los 10 mandamientos All kinds of stuff I didn't know. y tantas otras cosas yo no sabía. You know, when it comes to the daily, Cuando llega al tema del on this continuo, chart over here, en ese diagrama aquí, it says pagan dominion or daily taken away, Daniel 11:31, 508. el quitar del paganismo, el dominio pagano o el continuo, Daniel Therefore, I 11. understood that paganism was the daily, Por eso yo entendía que el paganismo era el but I didn't know continuo, what that meant. pero no sabía qué significaba. I'll tell you when I begin to understand what that meant in the next En presentation. la siguiente presentación les contaré cuando yo empecé a entender estas cosas. And we'll take a break now and come back and Vamos a take this a tomar little una bit pausa y después volveremos. We both pray. Heavenly Father, we are kneeled before you here Padre Celestial, estamos arrodillados delante de ti, in what could only be understood as a sacred place. en lo que solamente puede entenderse como un lugar sagrado. Many more of your people shed their blood right here in this place that are in this room. Muchos de tu pueblo perdieron su sangre aquí en esos And once lugares. again, I don't know what it means that we're gathered here to study Y una vez this más, week in this place. Una vez más, yo no comprendo qué significa que aquí estamos juntándonos para estudiar en ese lugar en esa semana. But I can see that there's something providential about why we're here. Pero puedo ver que hay algo providencial por qué nosotros estamos aquí. We're approaching the time where we're going to be, if we're faithful, Estamos llegando al tiempo si estamos fieles given opportunity to present the same witness that the Waldenses presented right here. y vamos a tener la posibilidad de defender como los But you've told us valdenses la that we're going to verdad. have to have the strength of the Holy Spirit, the latter rain, to Pero make this testimony. nos has dicho que necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para poder dar ese testimonio. But you've told us the latter rain is a message. Pero nos has dicho que la lluvia tardía es un mensaje. So as we kneel before you here in this sacred place, we ask that the message that is going to empower us to faithfully represent you in this coming crisis Así estamos aquí arrollados delante de ti en ese lugar sagrado para pedirte que el Espíritu Santo nos quiera en esa crisis venidera would be presented and received by those of us that are kneel before you at this time. y que será representado por aquellos que están arrodillados aquí delante de ti. We ask that this week of study would be a preparation for the crisis that's about to hit. Pedimos que esa semana de estudio llegue a ser una preparación para la crisis que vendrá.
and that we can understand that it has been you leading us to this point from our very birth. Y que podemos comprender que tú nos guiaste a este lugar desde el momento de nuestro nacimiento. Ask for refreshing as we take a short break. Ahora, and como that you vamos come a back again and present what you have for us in the next presentation. tomar una pausa para refrescarnos y después vamos a volver para continuar estudiando tu palabra. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Amén.